derramaron sangre por el Evangelio, una joven Mohawk, enferma, llena de cicatrices y silenciosa, caminaba sola. No con miedo, sino con amor. Sus pasos reflejaban una revolución silenciosa. Su nombre era Kateri Tekakwitha y se convertiría en la primera santa nativa americana. Kateri Tekakwitha nació en 1656 en la aldea Mohawk de Ocernenon, la actual Auriesville, Nueva York. Su padre era un jefe Mohawk. Su madre era una cristiana algonquina, bautizada por los jesuitas. Por sus venas corría la fuerza de su pueblo y la tierna fe del Evangelio. La tragedia la golpeó pronto. Una epidemia de viruela se llevó la vida de toda su familia. Kateri sobrevivió. Pero la enfermedad la dejó casi ciega y con el rostro desfigurado por las cicatrices. Su nombre, Tekakwitha, significa la que choca con las cosas. A medida que crecía, Kateri sentía un profundo anhelo, ansias de algo más que la vida de aldea y el matrimonio. Sus familiares intentaron obligarla a casarse, pero ella se resistió. Cuando llegaron los misioneros jesuitas, las palabras de Cristo despertaron en ella algo antiguo y vivo. Comenzó a aprender la fe en secreto, ocultando su deseo de ser bautizada. A los 19 años, Kateri fue bautizada el domingo de Pascua. Tomó el nombre de Catalina, en honor a Santa Catalina de Siena, una mujer conocida por su pureza, penitencia y devoción a Cristo. Su bautismo le costó todo. Su clan la rechazó. Fue objeto de burlas, la privaron de comida y la acusaron de brujería. Pero su amor por Cristo no hizo más que fortalecerse. Anhelando vivir en paz, Kateri recorrió más de 320 kilómetros a pie hasta la misión de Kahnawake, cerca de la actual Montreal. Allí, entre otros cristianos nativos, finalmente encontró su hogar. Vivió solo 5 años más, pero en ese tiempo se convirtió en una llama viva de santidad. Kateri practicó intensas penitencias, ofreció todo su sufrimiento por la conversión de su pueblo e hizo voto de virginidad, una decisión radical en su cultura. El 17 de abril de 1680, a la edad de 24 años, Kateri Tekakwitha murió susurrando, «Jesús, te amo». Momentos después, según testigos, su rostro, lleno de cicatrices, se transformó, radiante, hermoso y sin marcas. Durante siglos, la devoción a Kateri creció en todo el continente americano. Finalmente, el 21 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI la declaró santa, la primera nativa americana en ser canonizada. No me pertenezco a mí misma. Me he entregado a Jesús. Santa Kateri Tekakwitha, hoy, es la patrona de los nativos americanos, la ecología y quienes son perseguidos por su fe, un faro de pureza y valentía en un mundo que aún necesita sanación. Fiesta, 14 de julio, patrocinio, nativos americanos, ecología, ambientalismo, aquellos ridiculizados por su fe. ¿Qué sucede cuando la mente más aguda de la Edad Media se arrodilla con humildad a los pies del crucificado? Esta es la historia de San Buenaventura, el doctor seráfico, cuya sabiduría guió a los papas, cuya santidad moldeó a los franciscanos y cuya visión trascendió la lógica humana y adentró el misterio de Dios. Nacido en 1221 en la pequeña ciudad italiana de Bagnoregio, Giovanni di Fidanza sufrió una enfermedad mortal de niño. Su madre, desesperada, rezó a San Francisco de Asís, recientemente canonizado. El niño se recuperó. Según la leyenda, el propio Francisco profetizó, «Oh Buenaventura». ¡Qué buena fortuna! Y así, el niño sería recordado como Buenaventura. Buenaventura ingresó en la orden franciscana y fue enviado a estudiar a París, donde su brillantez pronto igualó a la de sus compañeros como Tomás de Aquino. Pero Buenaventura no era solo un erudito, sino un místico. Escribió, «Si lo aprendes todo pero no ardes de amor, no has aprendido nada». Enseñó que el viaje del alma hacia Dios comienza en el silencio, es guiado por la humildad y termina en la unión con el amor divino. Su obra maestra, El viaje de la mente hacia Dios, sigue siendo un clásico espiritual. En 1257, con tan solo 36 años, Buenaventura fue elegido ministro general de los franciscanos. La orden crecía rápidamente y se dividía sobre cómo seguir estrictamente la pobreza de San Francisco. Buenaventura los unió, no por la fuerza, sino a través de la santidad.
Reescribió la vida de San Francisco, proporcionando a los frailes un espejo santo para imitar, cuando el Papa Gregorio X, más tarde, lo encontró lavando platos y le entregó el birrete cardenalicio y obispo de Albano. Buenaventura se secó las manos con humildad antes de recibirlo. En 1274, Buenaventura desempeñó un papel clave en el Segundo Concilio de León, trabajando por la unidad entre Oriente y Occidente. Pero antes de que el concilio terminara, murió, misteriosamente, con tan solo 53 años. Algunos murmuraron veneno. Otros, providencia. Lo cierto es esto, la Iglesia perdió una de sus mentes más brillantes y corazones más radiantes. San Buenaventura fue declarado doctor de la Iglesia en 1588, su festividad se celebra el 15 de julio. Una vez dijo, en todo, considera el principio, el desarrollo y el fin, y mira si te lleva a Dios. Sigamos a este gigante franciscano, donde la razón se encuentra con la revelación y todo conduce de vuelta al amor. San Buenaventura, ruega por nosotros, doctor de la Iglesia, amigo de Santo Tomás, corazón de los franciscanos. ¿Qué harías si predicar a Cristo te hiciera odiar, silenciar? Incluso exiliar por los líderes de tu propia iglesia, San Pompilio María Pirotti se mantuvo firme en la tormenta. Incomprendido, maltratado, pero ardiendo de amor por el Sagrado Corazón, llevó el fuego de la caridad divina a las aulas, los confesionarios y las calles de Italia. Nacido como Domenico Michele Giovan Battista en Benevento en 1710, el joven que se convertiría en Pompilio se sintió atraído por las cosas de Dios desde muy joven. Su devoción a María y su amor por el conocimiento lo hicieron sobresalir. A los 16 años, se unió a los Escolapios, una orden religiosa dedicada a la educación de la juventud. Y tomó el nombre de Pompilio María. Como maestro, inspiraba a sus alumnos no solo con hechos, sino también con fe. Enfatizaba el amor, la oración y la virtud. Sus sermones sencillos conmovían los corazones de los fieles. También poseía dones místicos, éxtasis, profecía y la capacidad de leer las almas en la confesión, pero no todos acogieron con satisfacción su santidad. Rumores, celos y tensiones políticas llevaron a su expulsión del reino de Nápoles. Fue acusado de fanatismo y de perturbar la paz con su predicación. Incluso los líderes de la Iglesia se volvieron contra él, nunca respondió con ira. Simplemente obedeció, sirvió a los pobres y esperó en el Señor. Finalmente, las acusaciones fueron revocadas y regresó a su ministerio. Su lema, Viva Jesús, nuestro amor, resonó en cada corazón que tocó. San Pompilio murió el 15 de julio de 1766, consumido por el amor y el servicio. Su tumba se convirtió en escenario de milagros, y su memoria en fuente de inspiración tanto para educadores como para sacerdotes. Canonizado en 1934 por el Papa Pío XI, sigue siendo una luz en la Iglesia, especialmente para quienes enseñan, sirven y sufren en silencio. En una época en la que los sacerdotes eran perseguidos y las iglesias cerradas, una mujer valiente arriesgó su vida para mantener viva la llama de la fe. Esta es la extraordinaria historia de Santa María Magdalena Postel, la intrépida virgen que desafió una revolución para servir a los pobres y construir un legado de misericordia. Nacida como Julie Françoise Catherine Postel en 1756 en el pueblo de Barfleur, Normandía, su infancia estuvo marcada por una profunda devoción a Cristo y a la Iglesia. Recibió una excelente educación y abrió una escuela para niñas en su casa a los 18 años. Pero la historia tenía otros planes. Durante la Revolución Francesa, la Iglesia afrontó uno de sus momentos más oscuros. Sacerdotes fueron exiliados, ejecutados o forzados a esconderse. Pero María Magdalena Postel se convirtió en una luz en esa oscuridad, arriesgando su vida, albergó a sacerdotes fugitivos, organizó catequesis clandestinas e incluso recibió un permiso especial para guardar el Santísimo Sacramento en su hogar, un privilegio poco común para una laica. Para muchos, era una contrabandista de salvación. Después de la Revolución, Julia se convirtió en la hermana María Magdalena y estaba decidida a reconstruir no solo iglesias, sino también almas.
En 1807, fundó las Hijas Pobres de la Misericordia, dedicando su vida a la educación de niñas, el cuidado de los pobres y la formación espiritual. Con escasos recursos y una fe inagotable, ella y sus hermanas restauraron un convento en ruinas en Saint-Sauveur-le-Vicomte. Desde esa humilde base, su misión se extendió y la misericordia echó raíces, incluso pasada la década de los 80, siguió siendo un pilar de fortaleza. Cuando se le preguntaba cómo lo lograba, respondía, es el buen Dios quien lo hace todo. Murió en 1846, dejando tras de sí una congregación que continúa su misión por todo el mundo. María Magdalena Postel fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925. Es un modelo de valentía, misericordia y fidelidad a Cristo en tiempos de caos. Cuando otros huyeron de la iglesia, ella corrió hacia ella. Cuando la misericordia escaseaba, ella la multiplicaba. Santa María Magdalena Postel nos recuerda, la santidad prospera incluso en la revolución. Antes de que San Ambrosio encendiera la llama de la fe en el corazón de un imperio, hubo una mujer serena que encendió la llama de su alma, Santa Marcelina, la hermana que formó a una santa, nacida alrededor del año 330 en Treveris, Galia, actual Alemania. Marcelina provenía de la nobleza. Su padre era prefecto romano y su madre, una mujer de profunda fe. Siendo aún niña, su padre falleció y la familia se mudó a Roma. Allí, Marcelina tomó una decisión radical, ser una mujer noble. El día de Navidad, en presencia del mismísimo Papa Liberio, hizo voto de virginidad, eligiendo una vida de oración, penitencia y maternidad espiritual por encima de la riqueza, el matrimonio o la comodidad. No era solo una piadosa reclusa, Marcelina fue una mentora, especialmente para su hermano menor, Ambrosio. Cuando éste se convirtió inesperadamente en obispo de Milán en el año 374, fue el ejemplo y la guía de Marcelina lo que le ayudó a abrazar su vocación con sabiduría y humildad. Mientras Ambrosio predicaba, desafiaba a los emperadores y escribía teología que moldeó a la iglesia. Marcelina oraba. Su vida enclaustrada fue el motor silencioso de su éxito, un ejemplo de cómo la santidad en la sombra a menudo alimenta la luz en los demás. Nunca buscó la fama. Pero San Ambrosio diría más tarde que su santidad superó la suya. Su legado perduró a través de sus hijas espirituales, jóvenes a las que formó en la castidad. La fe y la valentía en una época de decadencia imperial. Santa Marcelina murió alrededor del año 398 después de Cristo. Nunca fue obispo ni teóloga, pero formó a una de las más grandes figuras de la historia de la Iglesia. En su silencio, la Iglesia encontró fuerza. En su pureza, halló claridad. Y en su vida oculta, encontramos un modelo de santidad que transforma el mundo. Un alma a la vez. Texto en pantalla. Santa Marcelina, Virgen y Madre Espiritual. Festividad, 17 de julio. Salió de su palacio en su noche de bodas, no para escapar del dolor, sino para buscar a Dios. Durante 17 años, su familia lo buscó, sin saber jamás que el mendigo a su puerta era su propio hijo. Esta es la inquietante y sagrada historia de San Alejo, el hombre de Dios. Nacido en una acaudalada familia senatorial romana en el siglo IV, Alejo estaba destinado al poder, el honor y el prestigio. Sus padres, cristianos devotos, concertaron un matrimonio noble para él. Pero Alejo sintió una llamada más profunda. La misma noche de su boda, desapareció, dejando atrás a su esposa, su riqueza y su identidad. Buscó una vida no de comodidades, sino de entrega total a Dios. Alejo viajó al este, a la ciudad de Edesa, en Siria. Allí vivió en la más absoluta pobreza, sobreviviendo de limosnas y oraciones. Conocido solo como un pobre mendigo, pasó 17 años en las escaleras de una iglesia dedicada a la Santísima Virgen María. Fue allí donde su santidad comenzó a brillar. Los lugareños notaron algo diferente: su humildad, su silencio, su oración constante. Comenzaron a susurrar: este hombre no es como los demás. Este hombre es santo. Cuando su identidad estuvo a punto de ser descubierta, Alejo huyó de nuevo, esta vez de regreso a Roma. Pero en lugar de rebelarse, regresó con su familia disfrazado. Su propio padre,
Eufemio, lo acogió como mendigo. Al no reconocer a su hijo, le ofreció un lugar bajo la escalera del palacio. Allí, Alejo vivió otros 17 años, burlado por los sirvientes, ignorado por su familia, ofreciendo en silencio sus sufrimientos a Dios. Solo después de su muerte se reveló la verdad. En sus manos sin vida se aferraba un pergamino, su último mensaje. En él, había escrito su identidad, su misión y su amor a Dios. El Papa y el emperador asistieron a su funeral. El mendigo bajo la escalera fue aclamado como santo. San Alejo llegó a ser conocido como el hombre de Dios. Es venerado tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente como modelo de humildad, desprendimiento y confianza profunda en la divina providencia. Su festividad se celebra el 17 de julio en el calendario romano y el 17 de marzo en la tradición bizantina. Su historia nos recuerda que a veces los santos más grandes pasan desapercibidos entre nosotros, que estamos dispuestos a dejar atrás para seguir verdaderamente a Dios. En el silencio de la humildad, San Alejo halló gloria no a los ojos de los hombres, sino en el corazón del cielo. Suscríbete a Leyendas de Santos y descubre más sobre los santos ocultos. ¿Qué hacer cuando Roma arde? Los piratas acechan a las puertas y el corazón mismo de la cristiandad está en peligro. En el año 847, un humilde monje convertido en papa se alzaría, no solo para predicar, sino para defender. Esta es la historia del Papa San León IV, el pastor guerrero que fortificó la ciudad eterna con algo más que la fe. León nació en Roma alrededor del año 790 y se crió cerca de la iglesia de San Martín. Conocido por su piedad y erudición, ingresó en el monasterio benedictino a temprana edad. Su santidad y sabiduría lo llevaron a ser ordenado sacerdote, y en 847, tras la muerte del Papa Sergio II, León fue elegido papa por unanimidad tanto del clero como del pueblo. Apenas unos meses después de su papado, se desató el desastre. Una enorme flota de piratas sarracenos remontó el Tíber y atacó Roma, incendiando partes de la ciudad, incluida la gran basílica de San Pablo extramuros. El Papa León IV no se retiró. Respondió con determinación. León inició un proyecto audaz, la construcción de murallas fortificadas alrededor de la colina vaticana, posteriormente conocida como la Ciudad Leonina. Esta obra monumental no solo protegía la Basílica de San Pedro, sino que también simbolizaba la resiliencia de la Iglesia. Incluso los emperadores lo notaron. El emperador Luis II envió ayuda con soldados y suministros, reconociendo la fuerza de liderazgo de León. 3 años después, se acercó otra flota sarracena. Pero esta vez, las fuerzas cristianas, bendecidas e inspiradas por el Papa León, los encontraron en el mar cerca de Ostia. Antes de la batalla, León bendijo personalmente a las tropas. Una tormenta milagrosa dispersó a la flota enemiga. Roma se salvó. Esta victoria se convirtió en un punto de inflexión en la defensa de la Europa cristiana. El Papa León IV no solo defendió con la piedra y la espada. Fortaleció espiritualmente a la Iglesia, restauró iglesias, celebró sínodos para preservar la ortodoxia y defendió la unidad de la fe en tiempos turbulentos. Fue un puente entre Oriente y Occidente, y un verdadero padre para su pueblo. San León IV falleció el 17 de julio de 855, recordado no solo como un constructor de muros, sino también como un constructor de esperanza. Su legado está grabado en las mismas piedras del Vaticano y en el corazón de una iglesia que se mantuvo en pie gracias a su valentía como líder, santo, defensor, constructor. San León IV, el Papa que no permitió que Roma cayera. Si disfrutaste esta historia de fe y valentía, dale a me gusta, compártela, comenta y suscríbete a nuestro pequeño canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más historias hermosas de los santos. Que Dios te bendiga.